Buenos días a todos. Por favor, confirme si está escuchándome, por favor. Sí se escucha, ingeniero. Muy bien, gracias. Bien, esta es la temática que nos toca compartir en esta sesión, que es el grupo de discusión 37. Estamos con la discusión 10 y el tema principal es las reglas de Kirchhoff y el circuito RC. Entonces, esta es la agenda que vamos a cubrir en esta sesión. Y pasamos al primer tema. Dice resistores en serie paralelo. Sabemos ya que las resistencias o resistores son elementos de circuito que participan en el circuito reduciendo la corriente, oponiéndose al paso de la corriente, y también tienen una aplicación como divisor de voltaje. O sea, de un voltaje se pueden poner resistencias en serie, se le aplica un voltaje a los extremos y van a haber diferentes voltajes en los terminales de la resistencia. Es una forma de dividir un voltaje. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando tenemos resistencias en serie? La definición serie de un elemento de un circuito es cuando conectamos un elemento a continuación de otro. Vean ustedes aquí, tenemos tres resistores, tres resistencias, formando un solo camino para la corriente eléctrica. En este caso tenemos la conexión serie. ¿Y cuál sería la resistencia equivalente de estos tres? Sencillamente sería la suma de los tres valores de resistencia, R1 más R2 más R3. Desde luego que para sumar tenemos que tenerlos en las mismas unidades. Entonces, bien fácil, ¿verdad? En la resistencia conectada en serie forman un solo camino para la corriente eléctrica. Y la resistencia equivalente al sistema es la suma de las n resistencias conectadas en serie. Característica, forman un solo camino para la corriente. Resistores conectados en paralelo. Cuando dos o más elementos están conectados en paralelo, cuando tienen unidos sus respectivos terminales. Entonces, vean que acá tenemos tres resistencias conectadas en paralelo. Entonces viene la corriente, se divide en tres, porque tiene tres rutas donde poder pasar. Entonces la corriente se divide, pasa el paralelo y después se reúne. Y aquí tenemos la corriente a la salida, es igual a la corriente a la entrada. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación para encontrar la resistencia equivalente de n resistencias conectadas en paralelo? Dice acá, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de los n inversos, si hay n resistencias conectadas en paralelo. Desde luego que aquí tenemos que despejar el R equivalente. Bien. Combinación serie-paralelo. ¿Cuándo se da eso? Cuando tenemos elementos conectados en serie y en paralelo. ¿Cuál sería la resistencia equivalente? Primero hacemos el paralelo y vamos a tener una resistencia equivalente al paralelo. Después, esa resistencia equivalente nos queda en serie y sumamos. Y ya tenemos la resistencia equivalente. Como ven, muy fácil, pues entonces reducir un circuito que tiene varias resistencias, reducirlo a una resistencia equivalente. Vamos aplicando paralelo, serie, el circuito se va reduciendo. Ahora veamos las reglas de Kirchhoff. ¿Qué son las reglas de Kirchhoff?
Bueno, son métodos sencillos que al aplicarlo nos permiten determinar ya sea el valor de una corriente o un voltaje en los elementos del circuito. En este caso, nosotros conocemos hasta ahora el capacitor y la resistencia. Este tema de reglas de Kirchhoff lo vamos a tratar o se trata solamente con resistencias. Entonces, ¿qué dicen las reglas de Kirchhoff? Dice de que en un nodo o unión de un circuito, nodo o unión, dice que es un punto donde se reúnen tres o más elementos de circuito. Entonces, vean, aquí tenemos, imaginen que aquí hay una resistencia, que hay otra y que hay otra. Esta es una unión. Y se unen tres o más elementos. Entonces, alguien podría preguntarse, bueno, y cuando se reúnen dos o más elementos, cuando se conectan dos o más elementos, ¿eso es una unión? Sí, pero para efectos del método, un nodo o unión se define como la unión de tres o más elementos. Bien, como lo tenemos acá. Esto es un nodo en un circuito o una unión en un circuito. ¿Y qué dice la regla de Kirchhoff de las uniones o nodos? La suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a cero. Quiere decir que en cualquier nodo de un circuito, la suma de las corrientes entrando es igual a la suma de las corrientes saliendo, que equivale a decir que la suma algebraica de todas las corrientes es igual a cero. Podríamos decir, bueno, asignémosle signo positivo a las que entran y signo negativo a las que salen y sumémoslas algebraicamente. Las corrientes tendrían que darme cero. Otra forma más sencilla de plantearse esta regla es diciendo la suma de las corrientes entrando es igual a la suma de las corrientes saliendo. Por ejemplo, aquí tenemos entrando y 1 y 2 y saliendo y 3. Entonces, la suma de las corrientes entrando y 1 más y 2 es igual a la suma de las corrientes saliendo. Esto coincide con lo establecido acá, que la suma algebraica es igual a cero. Si nosotros sumamos las corrientes entrando y las corrientes saliendo en un solo término, tenemos que igualar a cero. Si ustedes observan, esto se comporta exactamente igual al principio de continuidad en los fluidos. Por una tubería entra una cantidad de fluido y si hay una bifurcación, pues el caudal se divide. Entonces dice de que en este caso, ¿verdad? La suma de las corrientes entrando es igual a la suma de las corrientes saliendo. No hay acumulación de carga en el nodo. Todo lo que entra sale simultáneamente. A esta regla se fundamenta en la conservación de la carga. ¿Qué significa eso? Que en un sistema la carga se conserva. ¿Y cómo se aplica acá? Que la cantidad de carga entrando a un nodo es igual a la cantidad de carga saliendo. Se conserva la carga. Muy bien, esa es la primera regla. La regla de los nodos o uniones. La suma de las corrientes entrando es igual a la suma de las corrientes saliendo. Vamos a la segunda regla. Es la regla de las mallas o lazo cerrado. ¿Qué es una malla o lazo cerrado? Es una trayectoria cerrada formado por elementos de circuito. Aquí tienen un ejemplo de un circuito de una sola malla. Entonces, una malla o lazo cerrado es la unión, una trayectoria cerrada es la unión de varios elementos que forman una trayectoria cerrada. Y Kirchhoff expresa la regla diciendo lo siguiente, regla de Kirchhoff de las espiras. Una espira es una trayectoria cerrada que coincide con la definición de malla o lazo cerrado.
La suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier espira o lazo cerrado es igual a 0. Si nosotros sumamos algebraicamente las subidas de voltaje y las caídas de voltaje en esta trayectoria cerrada, suman 0 al final. Esa regla, vean que fácilmente nos permite resolver. Por ejemplo, imagine que nosotros queremos calcular la corriente de este circuito de una sola malla. Tiene dos fuentes, una de 12 voltios y otra de 4, y tiene 4 resistencias. Entonces, si nosotros aplicamos la regla de las mallas, si comenzamos en este punto, vamos a sumar y vamos a sumar cantidades positivas y con cantidades negativas. Cuando lleguemos a este punto, donde partimos, vamos a igualar a 0. Entonces, por el método de mallas, ¿cómo se tratan las fuentes en los circuitos? Si nosotros vamos en esta trayectoria que hemos señalado acá y decimos que la corriente circula en esta dirección, entonces cuando vayamos de una fuente del terminal negativo al positivo, vamos a considerar una subida de voltaje. Comencemos en el punto B. Primero la fuente, más 12 voltios, porque vamos de menos a más, es una subida. Después, en la resistencia es una caída. Y a que es igual la caída de voltaje, ahí por R. Y por R, que es 2 ohmios, negativo. Llegamos a otra resistencia. ¿Cuál sería la caída? 3, que es R por I, menos 3 por I. Llegamos a la cuarta resistencia, menos 4 por I. Y vean que en esta fuente vamos de terminal positivo al negativo. Entonces, tomamos eso como un signo negativo porque es una caída. Vamos de un potencial mayor a uno menor. Y encontramos otra resistencia, que es R por I. Llegamos al mismo punto, igualamos a 0. Simplificamos la ecuación y nos queda que 8I es igual a 16I. Despejamos la corriente y ya tenemos la corriente en este circuito, habiendo aplicado la regla de las mallas o lazo cerrado. Este principio de la sumatoria de voltajes positivos y caídas de voltaje, la sumatoria algebraica igual a 0, se fundamenta en la conservación de la energía en el circuito. O sea que las subidas de voltaje tienen que ser igual a las caídas de voltaje. Muy bien. Entonces la primera regla de Kirchhoff se fundamenta en la conservación de la carga. En un nodo no hay acumulación de carga. La cantidad de carga que entra es igual a la cantidad de carga que sale. La segunda regla se fundamenta en la conservación de la energía en el circuito. Y las sumas de voltaje, las subidas de voltaje sumadas algebraicamente con las caídas de voltaje da 0. Partimos de un punto, hacemos la suma e igualamos a 0 cuando lleguemos a el punto inicial. Veamos numéricamente. Diga, adelante. ¿Por qué en la regla de mallas se considera que las resistencias son negativas, o sea, que la caída siempre de voltaje es negativa? Fíjense de que en una resistencia hay una caída de tensión. ¿Por qué? Porque es un elemento pasivo. Ahora, observen ustedes que dice la suma de los voltajes positivos, de las subidas de voltaje, debe ser igual a la suma de las caídas de voltaje. Entonces, en la resistencia se considera que es una caída de voltaje. O sea que si nosotros vamos haciendo la sumatoria en este punto, pasamos de un voltaje mayor a uno menor.
¿Por qué? Porque la resistencia disipa energía y aquí va a haber una caída de voltaje. ¿Otra pregunta? Gracias. Bien, ilustremos esto en forma numérica. Primera regla de Kirchhoff. Imagine que tenemos este circuito, tiene dos fuentes, una de 30 voltios y otra de 20. Tenemos tres resistencias de 10 ohmios, esto por facilidad, ¿verdad? Porque el propósito ahorita es que ustedes entiendan cómo aplicar estas dos reglas. Después viene el problema numérico, ya puede complicarse, ya podrían haber valores fraccionarios de la resistencia, ahorita por facilidad. Muy bien, primera regla de Kirchhoff. La pregunta que vamos a responder es cómo se aplica ese enunciado que dice que la suma de las corrientes entrando a un nodo es igual a la suma de las corrientes saliendo. Primero, ¿qué hacemos? Identificamos el número de nodos del circuito. ¿Y cómo se ha definido un nodo? La unión de tres o más elementos. Dígame cuántos nodos observan ustedes en este circuito. 1. Fíjense de que aquí tenemos la unión de tres elementos y aquí también tenemos la unión de tres elementos. Entonces tenemos dos nodos. Ahora, ¿cuántas ecuaciones vamos a formar? Por este método, por la primera regla de Kirchhoff, el número de ecuaciones es el número de nodos menos 1. Entonces tenemos dos nodos, este es uno, este es otro, dos nodos menos 1, una ecuación tenemos que hacer para resolver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vean que este terminal de la fuente es negativo y este es negativo, están unidos con esta resistencia. Este es un punto de voltaje cero. ¿Por qué? Porque las fuentes tienen unido acá sus terminales. Muy bien. Entonces, tengo dos nodos, pero ¿cuántas ecuaciones debo formar? N nodos menos 1, 2 menos 1, una ecuación. Solamente necesito una ecuación. Ahora veamos las corrientes. ¿Cómo las puedo poner? Aquí viene que tenemos la libertad de poner las corrientes como queramos. Yo las puse así. Y alguien diría, bueno, ¿y qué pasaría si al final usted se equivocó en poner el sentido de la corriente? Porque esta es una suposición. A me daría negativo al final en la solución el valor de esa corriente. Pero su valor numérico sería correcto. Solamente le cambio signo, cambio la flecha y ya he resuelto. Entonces ponemos las corrientes, inclusive podían ponerlas todas entrando o todas saliendo. Entonces aquí yo he puesto I1 entrando al nodo, I2 entrando e I3 saliendo. ¿Podría ser de otra forma? Sí. Muy bien. Entonces, en este nodo donde voy a formar la ecuación, donde estoy diciendo las corrientes entran, I1 entra, I2 entra, I3 sale, voy a decir que aquí hay un voltaje que no lo conozco. Entonces, ¿cuál es la ecuación? I1 más I2 es igual a I3. La suma de I1 más I2 es igual a I3. Suma de corrientes entrando, I1 más I2 es igual a las corrientes saliendo, que es I3. Muy bien. Me llevo acá a esa ecuación y voy a representar I1 con los valores del circuito. Muy bien. ¿A qué es igual I1 en esta rama? Pues fíjese de que en una resistencia podemos calcular la corriente dividiendo la diferencia de potencial entre estos dos puntos de la resistencia, entre los extremos, entre R. La ley de Ohm, B entre R. Delta B entre R. ¿Cuál es el delta B acá? Como he señalado que la corriente va hacia al nodo, quiere decir que la corriente circula de un punto de mayor potencial. En este punto habrían 30 voltios menos B. 30 menos B
Esa sería la diferencia potencial en la resistencia de esta primera de 10 ohmios. Entonces, 30 menos B entre 10. Más I2. ¿Cómo represento I2? ¿Quién es I2? Esta. Entonces sería 20 menos B entre R. Diferencia de potencial entre la resistencia. Es igual a B menos 0. ¿Por qué 0? Porque aquí es el terminal negativo de la batería, está conectado acá. B menos 0 entre 10. Y me queda B entre 10. Muy bien, si ustedes observan, en esta ecuación solo hay una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? El potencial B en el nodo. Hago el trabajo algebraico despejando B y resulta que B es 16.67 voltios aquí. Muy bien, ya teniendo el valor de B, regreso a esta ecuación. ¿Cuánto vale I1? Solo voy a sustituir B. Entonces I1 sería igual a 30 menos B, que es 16.67 entre 10. Y me da I1. Si quiero I2, voy a sustituir B acá. Si quiero I3, voy a sustituir acá y puedo encontrar los valores de las tres corrientes. Muy bien. Aquí solo he calculado I1 por las cuestiones solamente de tiempo, ¿verdad? Pero vean ustedes que I2 sería equivalente a esto y 3 a esto. Y hemos respetado la convención de que la suma de las corrientes saliendo es igual a la suma de las corrientes entrando. La primera regla de Kirchhoff. Ahora resolvamos este mismo problema, pero con la segunda regla. ¿Cuál es la segunda regla? Dice que Ingeniero, disculpe. diga, adelante. Diga. En, hay un en la diapositiva pasada. Muy bien, en esta. Sí, el término que está al lado derecho de la igualdad, ¿podría repetir cómo lo sacó? Aquí, A la derecha, arriba. aquí, esta ecuación. Sí, esa ecuación. Vaya. Aquí, si ustedes observan, tendría tres términos. 30 entre 10 es este, más 20 entre 10 es este. Pero aquí me resulta negativo, me quedaría menos B entre 10. Lo paso hacia acá, pasa positivo. Tengo un término. Aquí me queda menos B entre 10, pasa positivo, y tengo el otro término, más el otro que ya estaba, me queda B por 3 veces el inverso de 10. ¿Verdad? O sea, tú ves aquí me va a salir un término de B sobre 10, otro de B sobre 10 más este, me resultan estos tres términos. Yo tenía la duda de que, porque, bueno, hay un término que es V sobre 10. Ajá. Entonces, ¿cómo sale ese término? El V sobre 10. Sí. Esta es la ley de Ohm porque la corriente, por ejemplo, la corriente 3, si tú ves acá está en el término de la derecha, es igual a la diferencia de potencial entre los terminales de la resistencia entre R. ¿Y cuál es la diferencia de potencial? Aquí sería B menos 0. No he puesto menos 0 acá. ¿Por qué me daría 0? B menos 0, B entre 10. Así sale este término, que es igual a I3, la corriente que va hacia abajo. Entonces dije, suma de corrientes entrando, suma de corrientes saliendo. La corriente saliendo del nodo es esta. Y tenemos dos entrando, I1 e I2. Entonces, estos tres inversos que tenemos acá, este es 1, este es negativo, B entre 10, pero pasa positivo,
menos B entre 10 pasa positivo y tenemos esta cantidad. Muy bien. ¿Otra pregunta? Ingeniero, usted mencionó que en el nodo de abajo, que era nulo, cero. ¿Podría repetir eso? Sí. Fíjense de que, ¿por qué considero cero acá? Porque este terminal negativo de la batería, aquí hay más 30 voltios en este punto positivo, pero aquí es cero. Aquí es 0 voltios y más 20 voltios en el positivo. Entonces, este punto y este están a 0 voltios. Y como este es un conductor que no consideramos su resistencia, todo este punto es común para las tres ramas. Entonces, todo esto está a 0 voltios. Entonces, sería B menos 0 entre 10. Entonces, ingeniero, si hubiésemos tomado el sentido contrario, como del lado de que las cargas van tomando el sentido de negativo, digamos, a positivo, entonces ahí sí el voltaje sería diferente, ¿verdad? Sí. Primero, diga. Porque estaríamos referenciando que del lado, o sea, del polo positivo, por decirlo así, de la batería, tendríamos una carga cero porque la carga estaría cargada negativamente, ¿verdad? Sería voltaje cero porque la diferencia potencial en la batería, por ejemplo, tenemos un borde positivo, si queremos hablar ya del aspecto físico de la batería, tenemos un borde negativo que se considera tierra, por eso es que se conecta al chasis en las baterías de los carros, ¿verdad? Y el terminal positivo está a más 12 voltios, en ese caso, de las baterías de automóviles. Entonces quiere decir que si nosotros conectamos a un circuito, una batería, diríamos acá, el voltaje en esta batería, en este elemento, es cero en terminal negativo, en esta también. Y como las une por un conductor, no hay resistencias acá. Entonces el voltaje en este punto es igual aquí y igual aquí, en toda esta rama. Todo esto. Ahora ustedes pueden suponer las corrientes entrando o saliendo. Yo les diría un tip, ¿verdad? Si primero, como tienen la libertad de ponerle el sentido de las corrientes, haciendo la suposición o todas saliendo, o todas entrando, una saliendo, o dos saliendo, como ustedes quieran. Pero esa suposición la va a respetar hasta el final de la solución, ¿verdad? Entonces la recomendación, si hay una fuente, pongamos la corriente saliendo de la fuente. Y va a coincidir que en la mayoría de los casos, que el sentido correcto es ese, saliendo de la fuente. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad de suponer nosotros. Entonces, supongamos de tal forma que nos haga más fácil la solución. Otra pregunta. Bueno, les decía que vamos a resolver por la regla 2. La regla 2 que dice que en una malla de un circuito, la suma de los voltajes, de las subidas de voltaje con las caídas de voltaje, la sumatoria es igual a cero. La sumatoria de las subidas de voltaje y las caídas de voltaje es igual a cero. ¿Dónde? En una malla o circuito cerrado. Aquí tenemos el mismo circuito del problema anterior. Esta resistencia vale también 10 ohmios, igual que el circuito anterior. Pero ahora vamos a aplicar la segunda regla. Entonces, vean, aquí podemos suponer el sentido de la corriente. Yo estoy suponiendo que en la malla o lazo 1, la corriente circula de esta forma. Y estoy suponiendo en la otra de esta forma. ¿Podría ser al revés? Sí. ¿Podría estar uno en un sentido y en el otro? Sí, porque vean, es una suposición y yo la voy a respetar hasta en la solución, que llegue a la solución. Muy bien, aquí vean establecido
una corriente de malla y su A, una corriente de malla y su B. He supuesto estos sentidos. Y ya tengo establecido del problema anterior, ¿verdad?, la suposición de las corrientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escogemos un punto donde vamos a partir haciendo la sumatoria. Por ejemplo, la malla 1. ¿Cuál es la malla 1? Esta trayectoria cerrada. Comencemos desde este punto. Punto A. Vean que todo este es un conductor y todo es el punto A. Comencemos acá. Paso de un punto negativo de la placa negativa a la positiva. En la batería, terminal negativo, positivo. Entonces, es una subida más 30. Llego a una resistencia, es una caída. R por I menos resistencia, que es 10, por la corriente. No conozco la corriente. Llego a esta resistencia. Sería menos I3 por 10, que es el valor de la resistencia. Y llego al mismo punto A, igual a 0. Entonces aquí ordeno la ecuación y me queda esta ecuación. Muy bien, vamos a la otra. Comencemos en el mismo punto A para la malla 2. Voy a pasar por una resistencia. Y vean que la corriente I3 le he supuesto hacia abajo, la corriente por esa rama. Entonces, sería menos, porque es una resistencia, R, que es 10, por I3. Llego a esta otra. Sería menos la resistencia por la corriente, menos 10 y 2. Llego a este punto y voy a pasar en una batería del terminal positivo al negativo. Es una caída, menos 20. Y llegué al punto A, de donde partí, igual a 0. Ordeno la ecuación y me queda esto. Entonces revisemos las incógnitas. Y 1, y 3, y 2. Tengo 3 incógnitas. Pero hasta ahorita solo tengo 2 ecuaciones. ¿De dónde sale la tercera ecuación para resolver? De las corrientes. Y 1 más I2 es igual a 3. La suma de las corrientes entrando es igual a la suma de las corrientes saliendo. Aquí vean, me faltó. Aquí debe aparecer I1, ¿verdad? Para que no se me confundan. Aquí 1 más I2 igual a 3, que es la suma de las corrientes. Aquí tengo entonces, faltándole I1 acá, tengo la ecuación 3 y tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Resuelvo y me da el mismo valor. ¿Para quién? Para I1. Coincidiendo con la solución por la regla número 1. Entonces, ¿qué regla hemos aplicado? La segunda regla de Kirchhoff. La suma algebraica de las subidas y caídas de tensión en una malla o lazo cerrado es igual a 0. Vean que acá igualado a 0 e igualado a 0. Y la tercera ecuación me sale de las corrientes del nodo donde resolvimos la anterior. Bueno, preguntas. Para seguir ilustrando las reglas de Kirchhoff, tomemos un ejemplo. He tomado un ejemplo del libro que marca el nivel. Dice que este circuito muestra un circuito de una carga de una batería. Este es el cargador. Esta es la batería. Vean que se representa como una FEN y una resistencia interna. También el cargador tiene resistencia interna y una FEN. Y acá esta resistencia representa un bombillo, una luz que a medida carga
la batería, esa luz pues es un indicador, pero tomado como una resistencia. Vean, aquí tenemos el circuito. Conocemos el valor de la resistencia de 3 ohmios, 1 ohmio, y desconocemos la resistencia interna del cargador. Desconocemos la corriente que pasa por el cargador. Y nos dicen que dado esa situación, calcule la corriente desconocida, o sea, cálculo de esta corriente y la resistencia interna, esta y la FEN. Son 3 incógnitas. La FEN de la batería que está cargando, la corriente que pasa por el aparato que está cargando y su resistencia interna. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? No nos dicen, mire, resuelva por la primera regla, ni la segunda, o aplique la ley de Ohm, nos da la libertad. Entonces, ¿qué hacer? Pues primero vamos a analizar cuál es la herramienta de análisis que vamos a analizar. ¿Sería la ley de Ohm? ¿Sería la primera ley de Kirchhoff o sería la segunda ley de Kirchhoff? Muy bien, comencemos. Primero calculemos la corriente I, esta corriente. ¿Cómo podemos calcular la corriente I? Apliquemos la regla de los nodos. Este circuito, ¿cuántos nodos tiene? Tiene uno, nodo A y nodo B. Entonces, ¿qué es lo que se cumple en los nodos? Que la suma de las corrientes entrando, ¿cuántas serían las corrientes entrando? 2 amperios más 1 amperio es igual a la suma de las corrientes saliendo. Entonces, fácilmente vean, 2 más 1, 3. Esta corriente es la suma de esta más esta. Y vemos que estas dos están entrando al nodo y esta está saliendo. Entonces la suma de las que están entrando, que es 2 más 1, 3, es igual a la corriente saliendo. Después dice cálculo de R. Ya conocemos la corriente. Pero nos preguntan ahora la resistencia interna. Muy bien. Entonces, observen ustedes que nosotros conocemos el voltaje acá. ¿Por qué? Porque tenemos la corriente. ¿Cuál sería el voltaje en los terminales de resistencia? 2 por 3, 6. Y como están en paralelo, sería igual al voltaje entre este punto y este. Entonces, 6 voltios es igual, apliquemos la regla, la segunda regla. Hagamos la suma de este punto a este, el voltaje. Más 12, vean, porque la corriente va de negativo a positivo, más 12 menos I por R. Pero ¿cuánto vale I? Vale 3. ¿Y cuál es la incógnita que nos queda? Nos queda R. Entonces tenemos que 6 es igual a 12 menos 3R. ¿Por qué? Porque 3 es la corriente por R. Y despejamos R, que es la resistencia interna del aparato de la FEN que está cargando a la batería, la otra batería. Ahora calculemos la FEN. Cálculo de FEN. ¿Cómo podemos hacer? De la misma forma. Y que sabemos que entre los extremos hay 6 voltios. Entonces, aquí sería menos 1 por 1, una caída, más la FEN. ¿A qué sería igual? A 2 por 3, porque el voltaje entre punto A y B es igual al voltaje en esta resistencia. Entonces tendríamos 1 por 1, que sería R por I, negativo, más, porque vamos a determinar negativo a positivo, más la FEN, es igual a 6 voltios.
Entonces tenemos el valor de la FEN. Entonces aquí no hemos aplicado, digamos, una ley por separado. Vean que hemos aplicado en el circuito las dos leyes, hemos aplicado las dos reglas y hemos aplicado la ley de Ohm. Entonces podría ser de que así también nos traten de evaluar lo que es la regla de Kirchhoff. Ingeniero, Diga. en el caso de cálculo de la FEM, ¿por qué solo se toma el voltaje de la corriente de 2x3 y de 1x1 y no la donde tenemos el voltaje de 12 voltios? Bueno, aquí a este lado, ¿verdad? Dice menos 1 por 1 sería este por este, R por I, negativo, más la FEN. ¿Por qué? Porque vamos de negativo a positivo, es una suma. Entonces, este voltaje es igual al voltaje acá, ¿verdad? Que es como vamos hacia allá, es una caída. Sería 3 por 2, porque vamos en este sentido. Entonces, el mismo signo que le estamos asignando a esta caída, negativo. Entonces, menos, más E. ¿Por qué más? Porque vamos de la batería de menos a más. Y nos queda este valor, despejando la FEN. ¿Otra pregunta? Bien. Vean que ahora no estoy regresando a la pantalla principal. Así es que me interrumpen ahí con su voz si tienen alguna pregunta. Vamos ahora a un circuito RC. ¿Qué es un circuito RC? Bueno, es un circuito formado por una resistencia y un capacitor. Generalmente también se le llama un circuito RC simple. ¿Por qué simple? Porque está formado por un capacitor y una resistencia en serie. Este circuito es importante porque tiene un comportamiento simétrico. ¿Qué significa eso? Que la curva de carga se repite exactamente todas las veces que lo carguemos y lo descarguemos. Entonces la curva de carga se repite exactamente. Esta característica de este circuito le da la importancia porque permite medir el tiempo. Y es aplicado en aquellos casos donde es necesario un timer, o sea, un medidor de tiempo, donde no hay exigencia de la exactitud, que pueden, imagínense en la medición de tiempo en una cocina eléctrica, que se deja marcado ahí cuánto tiempo debe estar conectado la cocina. Entonces se utiliza esta técnica. ¿Por qué? Porque en 15 minutos de cocimiento, 2 segundos más o 2 segundos menos no altera el resultado. Entonces, ¿cuál es la característica? Veamos. Fíjense que tenemos un circuito RC. Ahorita está descargado. ¿Quién? El capacitor. Y tenemos este interruptor. Aquí tenemos la batería. Y el interruptor lo podemos poner en la posición A o en la posición B. Pongámoslo en la posición A. Entonces comienza la corriente a circular, el capacitor comienza a almacenar carga, va transcurriendo el tiempo y la carga se va acumulando en las placas del capacitor. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre las placas va creciendo. Y llega un momento donde el capacitor se carga completamente. Y conectado en A,
Se cargó y deja de circular la corriente. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial en la resistencia es cero. ¿A qué valor máximo se carga el capacitor? Al valor de la fuente. Muy bien. ¿Y cuál es la curva de carga del capacitor? Aquí tenemos Q versus T, la carga que va acumulando. El comportamiento simétrico que yo les he dicho de que es importante en este circuito, muy sencillo, pero muy utilizado, es que cuando pasa una constante tau del circuito, que es el producto RC, al hacer el análisis dimensional del producto RC, nos da segundos. Si nosotros multiplicamos resistencia por capacitancia, nos da tiempo. Y al producto RC se le llama la constante tau o constante de tiempo del circuito RC. Entonces, el comportamiento es, cuando conectamos en A, el capacitor comienza a cargarse. Cuando pasa un tiempo de un tau, de un tiempo que resulta del producto RC, la carga es el 63% de la carga total. Lo volvemos a descargar y lo volvemos a cargar. Repite exactamente lo mismo. Muy bien. ¿Qué tan grande puede ser el tiempo en que se cargue? Pues lo podemos modificar fácilmente modificando el valor de R. Fíjense que si nosotros tenemos un valor de R de, por ejemplo, 5 kilo ohmios y cambiamos la resistencia por 5 megas, o sea, 5 millones de ohmios, pues así se va a multiplicar el tiempo. Y puede hacer que la constante RC que consigamos sea de 15 minutos, de 20 minutos, de 1 hora, de 2 horas. Entonces, este circuito justamente sirve para eso. Imagínense que un aparato, que ya vamos a ver un ejemplo, comienza a funcionar cuando se le aplica 7 voltios. Pues entonces el voltaje va a ir creciendo con la carga y cuando llegue a 7 voltios va a activar a ese otro aparato. Entonces nosotros podemos diseñar a necesidad el tiempo, ese tiempo. Entonces, debido a eso, vean, es que es aplicado, muy solicitado este circuito porque es muy económico. Bien, se cargó el capacitor, está en A. Ahora, ¿qué pasa si ya cargado lo pasamos el selector o el interruptor a B? La batería queda afuera y el capacitor va a impulsar una corriente a través de esta trayectoria cerrada. El interruptor va a estar cerrando este espacio. Entonces vean que la carga comienza a disminuir hasta que va a llegar a cero. Entonces, tanto en la carga como en la descarga, ¿cuánto tarda un capacitor en cargarse completamente? 5 veces RC. ¿Cuánto tarda un capacitor en descargarse completamente? 5 veces RC. Entonces va a depender de los valores de R y de C. Podemos hacerlo tan grande como queramos. Ahora las ecuaciones. Al resolver este circuito de una malla y llamarle FEN a la batería, nos resulta la ecuación de la carga. Ahora el voltaje, ¿a qué es igual? A la carga sobre la capacitancia. Solo eliminamos la capacitancia y ya tenemos la ecuación del voltaje en los terminales del capacitor. La corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Aquí tenemos la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y aquí tenemos la ecuación de la corriente. Muy bien. Veamos en forma dinámica cómo se comporta el circuito RC.
Lo importante, observen ustedes, es que en el caso del circuito RC, permite nosotros modificar según el valor de la resistencia y de la capacitancia, permite modificar el tiempo en que se va a cargar. Muy bien, imagínense que ustedes quieren que una luz pase encendida 15 minutos. Pues entonces, con un circuito RC, puede, entonces le dan un push, que sería para cargar el capacitor, y después de 15 minutos, él va a activar. Bueno, no es clase de electrónica, pero vean que es un circuito muy importante. Bien, les decía, vamos a ver en forma dinámica cómo se comporta el capacitor. Aquí tenemos una resistencia de 5 kilo ohm, un capacitor de 300 microfaradios, que son valores accesibles, ¿verdad? Sus valores a nivel de 20 o 30 centavos cada uno. Una batería de 10 voltios y tenemos el circuito anterior. El capacitor está descargado. Observen que la resistencia no almacena energía, ¿verdad? El capacitor se dice que es un elemento activo porque puede almacenar energía. Está descargado y vamos a unir este terminal con la batería. Muy bien. Vamos a ver la carga del capacitor con esta resistencia de 5 kilo ohmios. Muy bien, esta es la curva de carga. Fíjense que cuando ha pasado un tiempo de un tau, tenemos el valor del voltaje 6.3. Si esta fuera carga, también nos daría 6.3 ¿de qué? Del valor máximo, del valor de la batería. Entonces, cuando han transcurrido en el tiempo 5 veces RC, que al hacer el cálculo con estos valores de R y C nos da 7.5 segundos. El capacitor se ha cargado completamente. Esta curva se repite continuamente. Cambiemos el valor. Vean que aquí tenemos el valor del capacitor y la resistencia. Lo podemos cambiar, pero veamos la descarga, que aquí está cargado. Descarguémoslo pasando el selector a este punto. La batería va a quedar anulada y el capacitor va a impulsar una corriente y se va a descargar. Veamos la descarga. Se descargó en el mismo tiempo, 5 veces RC. Cuando para la descarga, para un RC, aquí sería el 63% y aquí sería el 37%, el que tiene acá. Muy bien, vean que las curvas son simétricas, la descarga y la carga. Ahora vamos a poner vamos a cambiar la resistencia y vamos a cambiar el capacitor. Estoy poniendo una resistencia, era de 5, ahora la pongo de 2.5. La capacitancia era de 300 microfaradios, ahora lo estoy poniendo en 200. ¿Qué va a suceder? En el tiempo de descarga, se va a descargar más rápido y va a cargar más rápido. ¿Por qué? Porque el producto RC, como he bajado estos dos valores, el producto va a ser menor. Veamos eso. Carga. Entonces se descargó completamente y yo cambié los valores y ahora voy a ponerlo en el punto conectado a la batería. Carga. Vean rápidamente
subió. ¿Por qué? Porque la constante RC es más pequeña. Se cargó completamente en 2.5 segundos y un RC vale 0.5. Y cuando sucede un tiempo, llega un tiempo de un tau o de un RC, es el 63% del valor máximo. Si aquí es voltaje, el 100% son 10 voltios y el 63% el 6.3. Veamos la descarga con esos mismos valores. El capacitor está cargado, lo voy a conectar a este punto, el selector, para que descargue. Veamos la descarga. Entonces vean, curvas simétricas. Se cargó en 5 RC y se descargó en 5 RC. Este circuito es importante por esto, porque podemos hacer la curva de carga y descarga tan grande como queramos en el tiempo o tan pequeño como queramos. Entonces quiere decir que el voltaje en el capacitor sufre esta curva en la carga y en la descarga. Bien, eso es digamos, la dinámica en el capacitor. Veamos hasta ahora si hay alguna pregunta en el chat. No tenemos preguntas. Continuamos. Bueno, hay dos problemas ahí asignados que debemos de resolver de la discusión de corriente. El problema 25 dice lo siguiente. La figura muestra el circuito de una lámpara de destellos. Estas lámparas se utilizan como para una alerta en las carreteras. La intensidad del destello es muy, muy fuerte y se puede ver desde lejos. La figura muestra, o en aquellos automóviles de emergencia, ¿verdad?, utilizan estas lámparas de destello. La figura muestra el circuito de una lámpara de destellos como la que se colocan sobre los toneles o los barriles en los lugares de construcción en carreteras. La lámpara fluorescente L, esta es la lámpara, está conectada en paralelo al capacitor C de un circuito RC. ¿Cuál es el circuito RC? La fuente, la resistencia y el capacitor. Muy bien. La corriente pasa por la lámpara solo cuando el potencial entre sus extremos alcanza el voltaje de disrupción, quiere decir de disparo, de inicio, V sub L. Entonces, cuando el capacitor vaya cargando, porque la FEN le está impulsando una corriente, su voltaje viene incrementando. Cuando llegue a este voltaje V sub L, que es 72 voltios, la lámpara se va a activar y va a abrir este camino para que pase por él una corriente. Entonces el capacitor que está cargado, cuando alcance este voltaje, se descarga en un tiempo bien rápido sobre la lámpara y da el destello. Una batería o FEN de 95 voltios y un capacitor de 15 microfaradios. Y nos preguntan cuál debe ser la resistencia R del resistor. Sí, se necesitan 2 destellos por segundo. O sea que en un segundo de 2 veces el destello. Entonces vean, aquí tenemos la curva de carga, descarga de un capacitor. Y este sería el funcionamiento, ¿verdad? Carga, se descarga, vuelve a cargar y se descarga. Entonces, se necesitan 2 destellos por segundo. Quiere decir que todo este tiempo de estos 2 destellos es un segundo. La mitad, un segundo, y sucede un ciclo. Entonces, ¿cuánto es el ciclo? Sabemos nosotros de que para cargar son 5 octavos.
para descargar otros 5. Entonces el tiempo en un ciclo sería 10 tau. Y aquí sería 20 tau. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación con que debemos comenzar resolviendo? La ecuación de la carga. ¿Por qué? Porque sabemos que la corriente es la derivada con respecto al tiempo. Podemos derivar. Sabemos que el voltaje es Q entre C. Solo pasamos dividiendo C, Q entre C igual voltaje. Entonces, con esta ecuación de la carga tenemos acceso a las otras dos ecuaciones. Muy bien. Entonces, quiere decir que si tenemos la ecuación del voltaje, cuando este cociente Q entre C, que es el voltaje, sea 72, que es el voltaje de disparo o disrupción de la lámpara, nos queda esta ecuación. Conocemos la FEM. Hacemos la sustitución, ¿verdad? La FEM vale 95. Entonces este pasaría dividiendo y nos quedaría 72 entre 95. Bien. Entonces este cociente es igual a lo que está dentro del paréntesis. Despejamos este término y sería 0.758 menos 1, pasando este 1 negativo acá, y nos queda esta igualdad. ¿Saben ustedes que podemos aplicar para desaparecer, para bajar el exponente? Podemos aplicar logaritmo natural. Entonces, aplicando el logaritmo natural a ambos miembros, me queda esta ecuación, donde conozco C, donde conozco la incógnita es R, y el tiempo. El tiempo ya me dijeron de que se necesitan 2 destellos en un segundo. Entonces de ahí sale que es 0.5. Muy bien. Despego R y me da 2.35 megaohmios. Es la, digamos, resistencia que se debe de poner con un capacitor de 0.15 microfaradios, y ya tendríamos que una lamparita acá estaría destellando, una lámpara de destello estaría, si esa lámpara de destello es a este valor, hay muchas que el valor de destello es menor que 10 voltios, entonces aquí tendría la lamparita y estaría dándole destellos como flash, ¿verdad? Cada mitad de segundo se tendría un flash. Muy bien. Sugerencia. En el circuito RC, esta es la ecuación que debemos de tener, la ecuación básica. Su derivada con respecto al tiempo de la corriente y el voltaje es Q entre C. Solo bajamos, despejamos, pasamos dividiendo, nos queda Q entre C y esta sería la ecuación del voltaje, donde en los terminales del capacitor. Vean, otro circuito bien sencillo y de uso práctico. Problema 22. En la figura nos dan los valores de la FEM, nos damos los valores de la resistencia interna de la FEM y los valores de R1 y R2. Y nos dicen que el amperímetro tiene una resistencia interna. Este es un amperímetro y este es un voltímetro. Saben ustedes que el amperímetro se conecta en serie, el amperímetro real, ¿verdad? Se interrumpe la corriente y se pone el aparato. Saben ustedes que el voltímetro no hay que desconectar nada, solo tocar con las puntas, 2 puntos y los del voltaje. Entonces, como la corriente tiene que pasar por el amperímetro, nos dice de que el valor de la resistencia interna del amperímetro es 0.1 voltio. Y la pregunta que nos hacen es, ¿en qué porcentaje de error se incurre o qué porcentaje de error causa al leer la corriente con el amperímetro? Poniendo el amperímetro, estamos poniendo una resistencia en serie, que es su resistencia interna. Suponga que el voltímetro no está presente. Entonces nos olvidamos del voltímetro y vamos
a calcular el porcentaje de error que se comete debido a la resistencia interna del amperímetro. Entonces, ¿cuál sería el valor verdadero cuando no tomamos en cuenta el amperímetro? Entonces, desaparece el voltímetro y veamos lo que tenemos acá. La suma de las resistencias, resistencia interna de la FEM, más R2 más R1, nos da la resistencia equivalente conectada a la FEM, 11 ohmios. Calculemos la corriente. Dividamos la FEM entre la resistencia equivalente y nos da 0.454 amperios, que equivale a 454 milésimas de amperio, miliamperios. Ahora veamos cuál es la corriente, pero con el amperímetro conectado. Nos incrementa a la resistencia equivalente 0.1. Tenemos la resistencia equivalente, le sumamos 0.1 porque ahora sí ya está conectado el amperímetro y nos da que la resistencia equivalente se incrementó en 1/10. Hagamos el cociente y nos da 450 miliamperios, 0.45. Calculemos el porcentaje de error. ¿Cuál sería el porcentaje de error? La diferencia en valor absoluto de las dos corrientes dividido entre el valor que consideramos correcto o verdadero. ¿Cuál sería el correcto? Cuando el amperímetro no está, que sería el valor teórico que hemos calculado. Entonces, la diferencia en valor absoluto multiplicada por 100 entre el valor verdadero, que sería cuando el amperímetro no está conectado, nos da esta cantidad, 0.88%. Lo aproximamos y nos da 0.9%. Es el error, casi el 1% es el error por haber utilizado el amperímetro. Muy bien, veamos si hay preguntas. Bien, me están escuchando, ¿verdad? Sí se le escucha. Bien, si no tienen preguntas, quiero darles un aviso que es necesario porque se sale de la costumbre que hemos traído. Bien, el aviso es el siguiente. Solamente son 2 renglones que les quería enseñar ahí. Pero recuerden ustedes que esta semana estamos a la vez que estamos en discusión, que es esta actividad, estamos en laboratorio. Entonces usted está recibiendo a través de su profesor de laboratorio las indicaciones y la parte conceptual básica de lo que es las reglas de Kirchhoff. Y la pregunta es, lo que yo quiero que recalcarles, aunque ya ustedes tienen el aviso en el aula, ¿cuándo va a ser el examen grupal, verdad? El laboratorio. Está ahí que el 25 está en el aula. Y que el examen por laboratorio sería el próximo, la semana que viene, el próximo miércoles. Me preocupaba esto
de hacerles este comentario, porque vean que ya no es el jueves como hemos venido acostumbrando. Entonces, en el aula ya hay acceso permanentemente en el aula y ustedes pueden buscar ahí lo que es el aviso, y está para el domingo 25 el primer examen y el siguiente miércoles el segundo examen de su laboratorio. Tema: las reglas de Kirchhoff, que es lo que acabamos de pasar. No sé si quieren que les deje el documento en la carpeta compartida. Ya en la carpeta compartida ustedes pueden entrar desde el aula y ahí van a encontrar varios documentos que, si a ustedes les sirve, los pueden bajar. Los profesores dicen, bueno, esto lo voy a dejar ahí porque les puede servir a los estudiantes. Entonces, es para que ustedes los lean, si les interesan, los bajen. Les voy a dejar entonces el documento con lo que les he hecho esta presentación para que ustedes lo bajen cuando estén estudiando este tema y les ayude a entender. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, cuando se quedan callados me da la impresión de que no me están escuchando. Entonces sería bueno ahí que alguien me correspondiera. Todo claro, ingeniero. Bien, entonces terminamos. Cuídense, cuiden a su familia y Dios mediante, pues nos seguimos viendo en las sesiones de discusión. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Bueno.